¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en su programa Factor E Televisión. Hoy es jueves 21 de junio de 2018 y vamos a entrevistar al doctor Arturo Villavicencio Ito. Él es experto en empresas familiares. Así que se va a poner interesante. Si usted tiene un negocio familiar, pues es momento de enterarse de la mejor manera de administrarlo o de darle rumbo. Hoy también le quiero comentar algo que ocurrió, una noticia importante relacionada con el sector empresarial, pero finalmente para la ciudad de Ensenada, que fue una reunión de seguimiento entre los empresarios de Ensenada, los empresarios organizados de las diferentes cámaras y organismos integrados con el Consejo Coordinador Empresarial, que se entrevistaron con el gobernador Francisco Quico Vega de la Madrid para dar seguimiento a la reunión que se llevó a cabo hace alrededor de 2-3 meses, en la que se le plantearon al gobernador 9 puntos prioritarios para el desarrollo de la ciudad de Ensenada. Y bueno, sí se llegaron a algunos acuerdos, pero además se lograron algunas cosas muy concretas que estaban pues en la mesa de la discusión. Por ejemplo, en 2 o 3 semanas inicia ya las negociaciones para la adquisición de los derechos de vía para la construcción de la ruta alterna a la escénica, que ya han planteado pues organismos como la Canacintra y el propio Centro Coordinador, no es cierto, no el Centro Coordinador Empresarial, sino el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. También se informó el día de hoy, ¿verdad? Y esto ya quedó establecido en la minuta de esta reunión, que este año este es un compromiso, queda concluido el nuevo libramiento de Ensenada, pero hasta la salida a Ojos Negros, que esto es lo que comprende la primera etapa de esta obra tan importante que está esperando la ciudad desde hace muchísimos años que se concluya. Primero que se iniciara y ahora que se concluya. Bueno, parece que ya esto es un compromiso para noviembre, diciembre. Esperemos que por lo menos que no pase del fin de año y ya podamos transitar desde pues la zona del Sausal, por la zona de Cuatro Milpas, hasta la salida de la carretera Ojos Negros. Con esto se cerraría la primera etapa, con lo que estaríamos ya listos para la siguiente, que es la siguiente batalla que tiene que dar la ciudad de Ensenada y los organismos empresariales. También hubo un anuncio que me parece muy importante porque San Quintín también es parte del municipio de Ensenada y parte muy importante porque ahí se producen pues muchos productos, no solamente para la exportación, sino también para el consumo interno. Es una zona que genera empleos, que genera divisas, que genera desarrollo para la ciudad y a pesar que tienen carencias como la del agua, pues han logrado sobreponerse, pero hay otras que dependen de los gobiernos federal y estatal, como es el tema de la modernización de las carreteras, porque la producción requiere pues de que haya vialidades para poder sacar estos productos, ¿verdad?, hacia la exportación. Pues el gobernador anunció que consiguió con el gobierno federal la modernización de 130 kilómetros adicionales, y esto es muy buena noticia para la zona de San Quintín y también para Ensenada, porque, bueno, formamos parte del mismo municipio. Otro tema que creo que es importante es el de, usted recordará, esto tan llevado y traído de la nueva clínica, el nuevo hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, que Ensenada requiere desde hace muchísimos años. Como todos sabemos, tiene pues más de 20 años que no se construye un nuevo hospital aquí en la ciudad, a pesar de que en aquellos tiempos pues había alrededor de 30,000 derechohabientes. Hoy por hoy hay más de 100,000 derechohabientes, sin embargo seguimos contando con la misma infraestructura médica y es urgente ya no solamente más camas, sino también que haya una atención especializada, porque quienes se deben de atender ya de problemas mayores como problemas cardíacos, el tema de trasplantes, diálisis, etcétera, etcétera, ya servicio especializado, pues requiere viajar a ciudades como Obregón, Tijuana, Ciudad de México, Monterrey, etcétera, etcétera, cuando, bueno, creo que estos 100,000 derechohabientes, la población que requiere de esa atención, pues debe tener el servicio aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Porque además, fuera es cansado, es costoso, ¿verdad? Pero además es peligroso para
para la misma salud, la integridad física de las personas. La próxima semana se van a reunir, el día 27, para ser más precisos, funcionarios del gobierno del estado, del gobierno municipal, no sé si el presidente municipal, no me llegó tanta información, pero se van a reunir para pues, establecer una mesa de trabajo, miras a que esto se concrete lo más pronto posible. ¿Qué es lo que van a hacer gobierno estatal y municipal? Ponerse de acuerdo para la donación del terreno, que son alrededor de 2 hectáreas y fracción, para donárselas al Seguro Social, ¿verdad? Para que el Seguro Social, a su vez, esté en condiciones de construir esta nueva hospital de especialidades que tanta falta hace a la ciudad. Así las cosas en esta reunión, ¿verdad?, de los liderazgos empresariales, del Consejo Coordinador Empresarial, de las cámaras y organismos, Canacintra, Canaco y todas las demás, Canaimpesca, los vitivinicultores. También, eso fue, ahorita qué bueno que me acordé de los vitivinicultores, también hubo un acuerdo ahí. Usted recordará que hace, no sé, 10, 15 días, el Cabildo, o tal vez un poquito más, aprobó ya la normatividad para lo que son los valles vitivinícolas, y estaba esto atorado en el gobierno del estado porque solamente faltaba que el gobernador lo mandara a publicar en el periódico oficial. Bueno, hoy se acordó que esta publicación, que esta normatividad va a ser publicada y con eso va a cobrar vigencia de inmediato. Así que pues hubo importantes avances, qué bueno, ¿verdad? Lo celebramos porque de eso se trata. El gobierno está para atender las necesidades de la población y nos da muchísimo gusto. Y qué bueno también por los empresarios, bien por ellos, porque han estado insistiendo en esto, que no solamente es importante para el sector empresarial, ¿verdad?, sino para toda la ciudad, porque de una u otra manera todos recibimos los beneficios de las obras de gobierno. Así que pues enhorabuena por eso. Vamos a un corte y regreso con la entrevista con el doctor Arturo Villavicencio Ito. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Franco y los invito a que sintonicen Salud Diaria cada martes y jueves en La Mira TV, donde tendremos diversos temas de salud por parte de nuestros especialistas. No lo olvide, martes y jueves, 20 horas. Ya estamos de regreso aquí en su programa Factor E Televisión, el programa de las empresas, la economía y los liderazgos. Y como le comentamos al principio del programa, como le anunciamos, ya está aquí el doctor Arturo Villavicencio Ito. Él es experto en empresas familiares, empresario él mismo de una amplísima trayectoria, expresidente de la Canacintra, ¿verdad?, catedrático universitario, un hombre que pues ha construido negocios, y de eso vamos a platicar con él
¿verdad? Porque creo que es importante, una buena parte de las empresas de este país, el 99.8%, si mal no recuerdo, son pequeñas, son MIPYMES, ¿verdad? Micro, pequeñas y medianas empresas. Y una parte importantísima de estas 99.8% son empresas familiares que atienden la familia, porque pues ese es el origen de la gran parte de estas negociaciones, y de eso nos viene a platicar. Arturo, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar esta tarde aquí con todo tu auditorio y platicar un tema que es sumamente importante, ¿no? para el país. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza de las empresas familiares? ¿Cómo nacen? ¿Verdad? ¿Qué requisitos requieren para subsistir? ¿Cuáles son los principales obstáculos que las empresas tienen para salir adelante y convertirse en verdaderas fuentes de subsistencia? No solamente de subsistencia, sino de generación de bienestar para las familias. Para la familia y para todo un país. Sí, y si se puede, riqueza, ¿no? Claro. No. Este es un tema sumamente importante para México. El tejido productivo de este país lo conforman empresas familiares y bueno, tenemos una composición muy interesante en México porque las empresas familiares nacen del empirismo, de las ganas, de la necesidad que una familia tiene de sobresalir, de falta de oportunidades también, y crean una empresa. Una empresa que carece de estructura, una empresa que carece de formalidad, pero que tiene un componente muy interesante que es la familia y que eso lo hace muy sui generis al momento de empezar a trabajar, ¿no? La familia es el núcleo de la base de este país. Sin embargo, la familia también tiene connotaciones negativas al momento de establecerlo al sistema de la empresa. Y bueno, ese es el tema que vamos a hablar, Arturo, de cómo se mezclan y cómo se confunden estos roles y cuál es el problema que tenemos en este momento y por qué es tan importante empezar a trabajar en un esquema de continuidad de este tipo de empresas, ¿no? Claro, sí, porque, bueno, la familia surge en un espacio determinado que es el hogar. Así es. ¿No? Y sale de ese espacio para emprender un negocio, cualquiera que éste sea, y los roles de un espacio con relación al otro, pues son muy distintos, claro. Deben ser muy distintos. Así es, y se confunden, ¿no? Llega un momento, yo tengo una empresa familiar y llega un momento que se confunden, y estudio el tema de empresa familiar, aparte en la academia, pues la padezco la empresa familiar, entonces estos temas a veces es muy complicado porque se confunden este tipo de roles y es ahí cuando vienen los grandes problemas, ¿no? Pero antes de esto, Arturo, déjame decirte que aparte del componente complejo que vive este país en un mundo tan volátil, incierto, complejo, ambiguo, está el tema de la composición, de cómo ha cambiado la familia, de cómo ha cambiado la composición de la familia a través del tiempo. Y ese es otro tema también que aborda complejidad al tema de las empresas familiares. México es un país que hace 30 años no ha crecido lo suficiente y si México no ha crecido lo suficiente durante los últimos 30 años, por ejemplo, pues todo esto tiene mucho que ver con la falta también de crecimiento de estas empresas, ¿no? En este contexto. Un verdadero reto, ¿no? Porque sí, bien dices, ese es un elemento que yo no había tomado en cuenta. Pues antes las familias, estaban hechas con un solo modelo, ¿no? Sí. Había un modelo de familia. De familia. Papá, mamá y los hijos. Solamente. ¿No? Sí, sí. Hoy, bueno, las familias tienen N cantidad de variables, ¿no? Papá, claro. Mamá, los hijos, papá, la esposa de papá, mamá, el esposo de mamá, los hijos de los dos, los hijos de cada uno de los de papá y mamá. Entonces como que se hace complejo muy complejo la administración y sobre todo cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Claro, ¿no? Ese tipo de cosas lo hacen todavía más complejo y en ese sentido pues son los elementos que se tiene que tocar al momento de establecer
la igualdad, ¿no? En el esquema del sistema familiar, ¿no? Los hijos, de las diferentes familias, un divorcio, por ejemplo, el esquema, cómo pega una empresa familiar en el contexto más profundo, no solamente la parte emocional, sino la parte económica, también tiene mucho que ver en este sentido, ¿no? Entonces tenemos casos de empresas familiares que están hundidas en este tipo de problemas porque las familias no han sido capaces de dirimir esas diferencias que existen, naturales en el seno de una familia, y que son empresas comercialmente muy exitosas. Fíjate, Arturo, que son empresas que tienen un componente muy exitoso, que tienen mercado, que son rentables, pero que la familia no ha logrado establecer esa cohesión que se necesita para salir adelante, para la continuidad, para establecer, en la que los hermanos no se pueden poner de acuerdo, en el que los hijos demandan a los padres en un esquema de completo inverosímil que no se puede creer, porque este tipo de detalles afecta a la relación familiar directamente. Sí, claro, estaba pensando ahorita que platicabas, doctor. De repente la relación en la familia tiene un efecto, sí, ¿verdad? Que puede ser bueno o malo dependiendo justamente de la relación. Una mala relación en la familia puede tener un mal efecto en el negocio. Claro. Pero también un conflicto en el negocio puede tener un efecto en la familia. Exacto. ¿No? Entonces es una relación pues muy compleja, ¿no? Ese es un punto que plantea ahí una contrariedad, digamos, ¿no? Claro. Pero también lo hay en el sentido de las jerarquías. Así es. Porque a lo mejor no siempre al padre le toca ser el jefe. Claro. ¿No? ¿Qué hay de eso? Un elemento importante es, por ejemplo, el cómo se puede correr a un hermano de una empresa, el cómo se puede despedir a un papá. Los papás que establecen la empresa a veces no se quieren ir de la empresa, y a veces son los papás los que están inhibiendo que la empresa tenga ese crecimiento. Entonces, ¿cómo despides tú a tu papá? ¿Cómo le haces para decir, bueno, es el momento de retirarse? Porque además el periodo de sucesión, Arturo, dura un proceso de 10 años. O sea, no es algo que se haga de manera inmediata. Realmente el gran problema y la importancia de este tema en este momento es la sucesión de una empresa. Es algo delicadísimo y estamos enfrentando, es un proceso que estamos enfrentando, según un estudio de la UDEM, en este momento y de aquí a 5 años va a haber una desbandada de empresas familiares tremendamente. Pues esas son las realidades de las empresas familiares. Le mandamos un saludo a Elia Mirna Pulido López y a Lucía Beltrán. Muchas gracias por sintonizarnos, y a quienes después, porque la gran ventaja de esta plataforma digital es que la gente nos puede ver cuando tenga tiempo. Excelente. Entonces, pues muchísimas gracias a quienes nos están viendo ahorita y a quienes nos verán después. Te voy a dejar planteada una pregunta para que nos hagas favor de platicarlo regresando a los comerciales. Entonces, ¿cómo tienen que ser, cómo tienen que funcionar las empresas familiares? Muy bien. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya. Esto está muy interesante. Estamos en Factor E Televisión. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Franco y los invito a que sintonicen Salud Diaria cada martes y jueves en La Mira TV, donde tendremos diversos temas de salud por parte de nuestros especialistas. No lo olvide, martes y jueves, 20 horas.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Factor E Televisión. Estamos platicando con el doctor Arturo Villavicencio Ito acerca de las empresas familiares. Así es que, ¿cómo debe ser la forma ideal de operar de una empresa familiar? Y algunos ejemplos, si tienes a la mano. En principio, un elemento que es sumamente importante es poder establecer el parámetro para formalizar las empresas. Un elemento que hemos encontrado en el común denominador es que las empresas familiares carecen de formalidad. No tienen protocolos, no tienen definidos cuántas ramas de una línea de la familia pueden ingresar y cuáles son las características para recibir a los miembros de una familia. La gente pensaría que por el solo hecho de llevar un apellido en común, Arturo, tienen derecho a entrar a la empresa, sin revisar la capacidad que pueda tener ese miembro de la familia. Hay muchos miembros en la familia que ni tienen interés de estar en la empresa familiar, ni tienen la capacidad técnica, financiera, humana, ni siquiera el interés de pertenecer a la empresa familiar y no tienen la obligación de hacerlo. Entonces, en principio, los papás también, un elemento es que, y una recomendación es no obligar a los hijos que no quieran pertenecer a la empresa familiar a estar en un lugar donde no quieren estar. El elemento principal es que una empresa familiar puede subsistir aunque no esté la familia dentro de la empresa, ¿no? Muchas empresas grandes de este país tienen el componente familiar, pero tienen en sus cuerpos directivos personas distintas a la familia y que han tenido un excelente resultado, ¿no? Cemex es una empresa mexicana que ha tenido ese tipo de detalles, entre otras, y este tipo de empresas han logrado consolidarse precisamente porque entendieron que el modelo de empresa familiar es un esquema muy interesante que puede mantener mucho la cohesión familiar y la familia fuera de la empresa, ¿no? La formalidad es un tema que en las empresas de este país no se da. No hay protocolos para definir quién puede entrar a la empresa, cuándo se puede retirar. Cuando fallece el papá, por ejemplo, de una empresa familiar, un elemento que es sumamente importante es, lo primero que quieren hacer muchos miembros de la familia es dividirse el capital, ¿no? Quiero mi dinero, mi herencia, ¿no? En este sentido. Y bueno, tenemos el caso también de muchas empresas que han sangrado el capital de la empresa y dividido, y pues lógicamente empieza el declive de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque en los negocios, como en la propia vida, si no estás creciendo, estás muriendo, ¿no? Entonces, las empresas familiares tienen, las familias crecen, Arturo, crecen a un ritmo vertiginoso, los hijos tienen hijos, los hijos de los hijos, entonces empieza a crecer, pero la empresa no tiene un plan de crecimiento. Entonces vemos cómo las familias crecen, y la empresa se mantiene, ¿no? Es más, la empresa no crece, ¿no? Empieza a establecer un parámetro de estancamiento. Las empresas, como los seres humanos, tienen un ciclo también, y las empresas tienen que estar constantemente reinventándose para poder establecer y poder mantener en ese sentido. Las empresas familiares tienen que establecer formalidades que tienen que cumplir. El parámetro para decir qué miembros de la familia, qué características tienen que hacer, para decir, por ejemplo, un miembro de la familia puede entrar a la empresa siempre y cuando haya trabajado 5 años fuera de la empresa, tenga cierto parámetro de preparación, ¿no? Haya estudiado en estos, y se parametriza qué es lo que se quiere de los empresarios que se necesitan en esa empresa, ¿no? Definir claramente cuál es el perfil familiar que requiere la empresa, y a partir de ahí construir. Y por ejemplo, nosotros en la familia somos 4 hermanos, y un elemento que ha funcionado muy bien es en el protocolo que hemos establecido, muy sencillo, de una pequeña empresa, es que los 4 hermanos solamente puede entrar en la empresa un hijo de cada uno de nosotros, porque tampoco la empresa puede establecer parámetros para los 4, ¿no? Entonces, de cada rama de los 4, solamente puede entrar uno. Y ese uno está condicionado a ciertas características de preparación, y en principio, un elemento muy importante es, los padres quieren que los hijos vivan en la empresa familiar,
lo más aconsejable es que el hijo trabaje en otra empresa. Cuando la persona trabaja en otra empresa, trae la experiencia y la disciplina de un empleo que no tiene que ver con la empresa de papá o mamá. Sí, bueno, hay que entender que el apellido no te da derecho en Así el es. caso de una empresa familiar, ¿no? Así es, así es. 2, el apellido no te da una capacidad que no tienes. Claro. ¿No? Tampoco te da una vocación que no tienes. Que no tienes, ¿no? Sin embargo, hay dos cuestiones ahí, ahorita que hablabas del crecimiento de las familias, de repente entran ajenos de manera lateral, ¿no? Claro. El esposo de la hija y la esposa Los del cuñados. hijo, ¿no? Los cuñados. Sí, sí, sí. Que digo, a veces hay ejemplos en los que son los que vienen metiendo orden, ¿no? Porque Claro. son como que un jugador ahí un poquito imparciales, ¿no? Claro. Pero también viene otro tema que es el del empoderamiento de aquellos ajenos a la familia Claro. que entran a administrar, Así es. ¿verdad? Y que se ven sometidos a una enorme presión de todos los que se creen dueños Así es. y capaces de dar órdenes y de tomar decisiones. Claro. Es una pesadilla Sí, sí, sí. para alguien externo, por profesional que sea, ¿verdad? Entrar y administrar y hacer lo que se tenga que hacer, no lo que le piden que se haga, Claro. para que la empresa funcione y funcione bien. Exacto. Un elemento importantísimo, acabas de definir un esquema principalmente importante, es que la toma de decisiones, ¿no? ¿Cuál es el elemento en ese sentido? Y sobre todo, cuando se definen bien los roles, saben muy bien que por más que sea el papá, no puede llegar a tomar decisiones, ¿no? Yo en la empresa, a veces como vacilada, he puesto que no es un cajero de la empresa familiar, ¿no? Aquí cualquier cosa que necesiten los familiares de esta empresa, la tienen que pagar, ¿no? Si pueden, tienen que tener un precio especial si tú quieres, pero todo el mundo lo tiene que pagar, ¿no? Entonces, este es el parámetro que nosotros hemos establecido y que de manera muy sencilla, Arturo, las empresas pueden definir lineamientos muy claros para poder trabajar en ese contexto. Pues interesantísimo, doctor. Creo que hay mucho que decir de esto todavía. Yo te pediría nada más de favor que le hagas algunas recomendaciones a quienes, antes de irnos, nos queda un minuto, a quienes hoy por hoy están al frente de una empresa familiar, ¿verdad? Y que no solamente es familiar, sino que tienen familiares dentro de la empresa. Claro. Mi recomendación principal es formalizar la empresa, definir el protocolo de manera muy sencilla. Hay muchos ejemplos, hay muchos profesionales que pueden ayudar. Definir la propiedad correctamente, quién es dueño del edificio, de la patente, de las marcas, de todo ese tipo de cosas. Y sobre todo que tenemos que acelerar el crecimiento. Las empresas familiares necesitan aumentar los ingresos, necesitan establecer nuevos mercados, necesitan venderle más a los clientes que ya tienen, necesitan mejorar la rentabilidad, mejorar los costos, reducir también los costos, mejorar el posicionamiento, mejorar los procesos. Un elemento sumamente importante es que no estamos reinvirtiendo las empresas familiares. No vemos cuáles son las tendencias, Arturo, qué es lo nuevo, qué quiere el mercado, cómo lo quiere, cómo está dispuesto a pagar. Y ese es un gran tema. Las empresas familiares nos quedamos con ese empirismo, con ese de mucho tiempo, y el mundo, el contexto implica que las empresas como las personas tenemos que reinventarnos constantemente. Entonces, una recomendación principalmente es establecer y planear el futuro. Un elemento que no estamos haciendo y que nos tiene inmerso en este sentido es no estamos planeando el futuro. El futuro es, los papás piensan que no se van a morir y tenemos grandes problemas hay muchas muertes inesperadas, accidentadas de familiares que complican porque no definieron el protocolo de sucesión. Tenemos un sinnúmero de casos, entonces hay que planear. La sucesión es un tema de temas. En los próximos 5 años, México enfrentará el tema de sucesión de empresas familiares. En la sucesión se va el 70%. Arturo, las empresas no somos capaces de sobrevivir la sucesión. El 70%, estadísticamente hablando en el mundo, es una mortandad tremenda que se va. En los próximos 5 años, México estará enfrentando alrededor del 80% del tejido productivo de las empresas el componente de sucesión. Si estamos partiendo de que el 70% se muere, estamos en la cuerda floja muchas empresas, ¿no? Entonces, sí, tenemos hablando, que planear.
Estamos hablando de que el 70% de las empresas se muere en el proceso de sucesión, ¿no? Así es. Y también aquellas que, y creo que esto confirma la regla, aquellas que pues el fundador construye, levanta, ¿verdad? A veces forma verdaderos emporios, Sí, sí. y llega la segunda generación que no está preparada Y la y ya trae. está llegando, Así ¿no? es. Bien, pues creo que es información muy valiosa para todos, sobre todo para todos aquellos emprendedores que tienen hoy por hoy una empresa familiar, sea cual fuere su naturaleza. Y bueno, quedamos invitados, Claro. Arturo, para volver a platicar sobre este y algunos otros temas. Claro. A usted muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Y no lo olvide, hoy en Las Cosas Como Son, a las 8 de la noche. Arturo, muchas gracias. Gracias.